Vamos con la segunda parte, si te interesa hacerte el test o si a nivel nacional nos interesaría hacer más o menos test. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas, aunque creo que esta segunda también tiene sentido en sí misma. Si ves que te lías mucho con los tipos de test, vuelve a la primera parte. Ánimo con ello. ¿Me hago el test? Pues esta es una reflexión interesante. ¿Me tengo que hacer el test o no? Hay que separar dos escenarios diferentes. Si estás teniendo síntomas, si lo que se trata es de hacer un test para confirmar si tienes o no coronavirus, ese es un escenario completamente diferente del que no vamos a hablar. Debes de contactar con los servicios de salud y debes de pedir por las vías habituales, contactar. Cada comunidad autónoma tiene un teléfono. Mi consejo es que lo busquéis en internet porque algunos han cambiado y creo que en algún momento sacarán un teléfono único si no lo han sacado ya. Entonces, consultarlo en internet, ¿vale? El escenario en el que yo me muevo es si me hago el test serológico para saber en qué estado inmunitario estoy. Y aquí hay que plantear varios aspectos. En que toda decisión, pues hombre, la salud es muy importante, pero hay más aspectos que hay que meter en la ecuación y que es importante que lo reflexionemos juntos. Entonces, la parte de salud, que claro, para mí es la principal, es la más relevante, pero las decisiones hay que tomarlas de forma más global, ¿no? Pues desde luego nos va a permitir saber si estos síntomas que tuvimos eran esta enfermedad, si ya hemos pasado la enfermedad. Y esto puede ser muy relevante de cara a nuestra salud porque a lo mejor somos un paciente con las defensas bajas que ya está haciendo un aislamiento especialmente agresivo, muy encerrado en casa porque no lo quiere coger porque va a ser un paciente de riesgo y a lo mejor saber si ya lo ha pasado pues le va a cambiar mucho la vida. Pacientes con inmunocompromiso, pacientes con embarazo que van a tener un seguimiento diferente, es importante de cara a la salud. Otro de los factores que podemos tener en cuenta es la parte epidemiológica, aunque sea a nivel individual, ¿no? Pues si tenemos algún tipo de familiar en riesgo o si tenemos que volver al trabajo o podemos elegir, entre comillas, seguir teletrabajando o si necesito ser más agresivo o menos con las medidas para evitar contagiarme. Por ejemplo, si uno sabe que su serología es negativa, pues se va a poner una mascarilla, no dos, y va a tener más control y evitar más contactos y va a ser más cuidadoso. Deberíamos de serlo todos, porque no está claro cuánta es la inmunidad y no está claro que aunque nosotros no hayamos pasado la enfermedad, si yo cojo el virus pueda seguir transmitiéndolo. Entonces la mascarilla y los cuidados higiénicos hay que extremarlos y el confinamiento, mientras que sigamos así, hay que seguirlo. Pero bueno, nos permitiría saber nuestra serología en qué punto estamos. O, por ejemplo, para organizar mi trabajo. Si tengo un trabajo en el que puedo ver o no gente o puedo o no exponerme, la serología nos puede ayudar. Decíamos que había varios factores, pues hay que valorar también qué ventajas tiene. Las ventajas son variables. Pues por ejemplo, un tiempo en el que comentábamos la posibilidad de que hubiera un pasaporte o una pulsera inmunitaria en el que nos dijeran, pues mire, usted ya está inmunizado y a lo mejor a la siguiente cuarentena no necesitas estar en casa. O usted ya está inmunizado y pues para la siguiente vacuna contamos con otra gente que todavía no tiene inmunidad. Y sería interesante desde el punto de vista técnico, médico, pero es verdad que estos últimos días ha surgido un debate acerca del aspecto ético y de la segregación de la población que eso supondría. Bueno, es decir que por eso tiene que haber en los comités de decisión expertos, aparte de los médicos, pues expertos de otros aspectos, como expertos éticos y de otro carácter. Y a mí me parece una buena solución el pasaporte. Creo que en el caso de que produjese una segregación, si es así lo que ocurre, sería de breve plazo porque la población se va a acabar inmunizando a lo largo de un año y cuando llegue la vacuna esa diferencia desaparecería y que lo que sería un sinsentido es seguir cuarentenando a gente que ya lo ha pasado, seguir, incluso plantearnos vacunar a gente que ya lo ha pasado o darle tratamiento profiláctico cuando surja, si es que surge, a gente que ya lo ha pasado. Creo que es importante, pero es verdad que el salvoconducto a día de hoy no existe. Si te vas a hacer el test, te vas a gastar el dinero, vas a hacer el esfuerzo de hacer el test, probablemente este no sea una de las ventajas. A nivel laboral profesional, pues puede tener una ventaja. A lo mejor si yo tengo una empresa de las que puede abrir o no, o puedo teletrabajar o no, y ya sé que lo he pasado, a lo mejor puedo hacer más esfuerzo por volver a la normalidad. El pasaporte inmunizado, lo comentábamos, a la hora de utilizar la medicación profiláctica y vacunas, es importante que sepamos quién necesita esa medicación profiláctica y esas vacunas, si no vamos a exponerlos a riesgos y vamos a gastar vacunas y medicamentos en ellos que no hacen falta. Y es verdad que hay una cosa que puede ir en contra, y es la falsa tranquilidad. Que a lo mejor tengamos el test, bueno, pues yo ya estoy inmunizado, pero seas uno de esos casos leves, que ha hecho pocos anticuerpos y que te has quedado muy tranquilo y resulta que lo coges más adelante y aunque parece ser que no hay riesgo de reinfectarse, pero pudiera ocurrir, todavía no lo sabemos y que nos dé una falsa sensación de tranquilidad. Por otro lado, hay una cuestión logística y es que ¿cuál es el precio? ¿Dónde conseguimos los test? Si los test solamente los hace el ministerio, ¿dónde hay que ir? Porque, por ejemplo, los test de enfermedad solamente los hacían cuando había síntomas y si alguien quería hacerlos con síntomas que no se consideraban suficientes, pues no se podía hacer. Y los test, pues veremos a ver si se pueden hacer. Parece ser que hay un intento de controlar que todos los test se hagan de una forma coordinada a nivel nacional, incluso contando con clínicas privadas.
Veremos un poco cómo se va posicionando todo esto. Este mismo debate se podría hacer a nivel nacional. Y vamos a dar unas cuantas ideas, pero para esto me vais a dejar que me quite la bata, porque ya entramos en el terreno de la opinión, no tanto de la parte médica. Bueno, ya sin bata. Pues yo pienso que a nivel nacional deberíamos de tomar los test serológicos como una herramienta dentro de una estrategia coordinada. Es cierto que podríamos hacer las mismas distinciones y hablar de salud y hablar de epidemiología y cuáles serían las ventajas y cuál sería la logística. En todo esto podemos querer muchas cosas, es mi impresión, pero el problema no es cuántas queremos hacer, sino cuántas podemos hacer. Y esto es una limitación importante. Aquí la logística impera, aunque no queramos, y aunque digamos, bueno, pues la sanidad o la salud debe ser lo primero y el control de esta epidemia debe ser lo primero. Y tiene muchas ventajas porque ya que somos un país muy castigado, un día hablaremos de la mortalidad y si realmente estos números son porque lo hemos hecho fatal o porque estamos teniendo una epidemia mucho más agresiva que en otros sitios, bueno, lo hablaremos de las diferentes causas. Pero lo cierto es que si mucha gente en España ha pasado la inmunidad, hay algunas poblaciones de Alemania que más o menos lo tienen controlado, donde se ha visto que hay un 15% de inmunizados. Imaginemos que nosotros tenemos un 40 o un 50% de inmunizados. Bueno, pues ya podemos estar tranquilos y podemos pensar que nuestro país va a ir saliendo de esto antes que otros y a lo mejor aprovechar esta desgracia, pues la parte ventajosa que tenga, si se puede entender así. Pero bueno, es complicado. Ahora hablaremos un poquito. Lo cierto es que si queremos volver a la normalidad, hay que controlar la epidemia. Esta batalla no se va a ganar en los hospitales, se va a ganar en la calle, se va a ganar controlando de nuevo la epidemia, controlando los casos, controlando qué nuevos casos hay. Y hay que hacer muchos test de PCR, no estamos haciendo los suficientes. Pueden parecer muchos, pero hay que hacer más. Es que no se trata de controlar y hacer una estimación, pues tenemos tantos casos, estimamos que en realidad hay 3 veces más. Se trata de controlar caso por caso, quiénes lo tienen, qué contactos lo han tenido, trazar esos contactos y controlar la epidemia. Aparte de control de nuevos casos, hay medidas como la epidemiología 2.0. Es un debate que está ahora mismo encima de la mesa. Utilizar aplicaciones de rastreo, ¿no? Y de que nos puedan rápidamente, cuando una persona dé positivo, buscar a esas otras personas. Bueno, yo lo de la aplicación lo veo bien. Volvemos otra vez con el tema ético. Creo que habría que asegurar por medios técnicos, y creo que existen esos medios, asegurar que esto no se convierta luego en una herramienta que se quede permanentemente y que el gobierno pueda usar nuestros datos a voluntad. Creo que se podría hacer y creo que merece la pena el beneficio y el riesgo, pero es cierto que hay que ver después qué vamos a hacer con esos datos. ¿Qué más da si yo tengo una aplicación donde puedo traquear a todo el mundo si luego yo no tengo la forma de controlar que una persona que después coja a esa persona, analice todos los datos, analice sus contactos del día anterior? El Big Data no está preparado todavía en España para esto, para que lo haga automáticamente, con lo cual tendrá que ser una persona. Tenemos un sistema, tenemos las personas, tenemos los recursos para que si analizan todos mis movimientos vaya a servir de algo. Si vamos a utilizar esta aplicación y vamos a dar esos datos y vamos a ceder libertades, realmente vamos a poder utilizarlo después. Lo cierto es que si lo hacemos bien es una herramienta imprescindible y en otros países que lo están usando tiene buen resultado. Es verdad que son países pues que lo de las libertades a lo mejor no está tan claro. Habría que hacer un buen debate acerca de esto, hacer una buena herramienta, pero desde luego la estrategia de testear y localizar todos los contactos anteriores y aislar, hacer una cuarentena eficaz es muy importante. Hay que tener en cuenta que en una epidemia no es una epidemia, son muchas epidemias juntas y lo que deberíamos hacer es esta cuarentena, no hacer una cuarentena para todo el mundo, sino empezar a hacer muchas cuarentenas individualizadas de los contactos y los casos de los enfermos. Entiendo que parezca una tarea titánica controlar todos los casos, pero este es el camino y si no lo aceptamos, cuanto más tardemos, pues peor va a ser para todos. Y por otro lado, necesitamos información de la inmunidad poblacional y hay que hacer, pues desde luego, partir del listado de supervivientes que han pasado ya el coronavirus. Aquel que fue positivo y ya sabemos que lo ha superado, a este lo podemos entender como inmunizado, hasta donde entendemos. O por lo menos esa población empezar a manejarla de forma diferente y hacer estudios de serología o incluso liberalizar los estudios y que se pongan a un precio razonable y que la gente pueda acceder y el que no pueda acceder que le den una ayuda. Hay que intentar liberalizar estos test y si no liberalizarlos, pues que el Estado haga de forma masiva estos test. Son ideas, pero hay una que sí que está clara, y es que los hospitales no pueden seguir siendo un foco de contagio. Y no está
no es fácil hacer esto si no testamos a los sanitarios. Ya no solamente por el tema de los sanitarios, no es una cuestión corporativa, es que habría que reorganizar ya los flujos de trabajo. Sabemos que hay un porcentaje muy alto de sanitarios que lo han pasado y que se han infectado. Vale, pues reutilicemos esto como una ventaja. ¿Qué sanitarios ya lo han pasado? Vale, pues estos son los que van a atender la planta del coronavirus. Van a tener que seguir llevando protecciones por higiene y para no contaminar más y extender más los virus. Pero esta gente, de una forma con menos riesgos, va a poder seguir en primera línea de batalla. Ya que no tenemos todas las protecciones que quisiéramos, no tenemos todos los tratamientos que quisiéramos, por lo menos pongamos a los que ya están inmunizados en primera fila de batalla. Decíamos, hace falta volver a controlar la epidemia. Hay una cosa que tenemos que reconocer. Y a veces yo pienso que en este juego de intentar aparentar que todo está bajo control, que creo que es una labor loable, porque si no, a lo mejor entraríamos todos en pánico, pero en este juego deberíamos de hacer un ejercicio de honestidad y de sinceridad con nosotros mismos y decir, bueno, no llegamos. Como a muchos otros países esto nos ha pillado desprevenidos, había informaciones que a lo mejor sí, bueno, está pasado. A día de hoy, ¿somos capaces de hacer un control efectivo de esto? No podemos seguir aparentando que somos capaces si no somos capaces. Tenemos todo un problema y hay un concepto muy importante y es la cadena de suministro. Si yo ahora os dijera, hay que hacerle test a todo el mundo, pero en cuanto empecemos a hacer test, al llegar al test 1 millón, nos hemos quedado sin reactivos porque vienen de China, pues tenemos un problema. Y es que esta estrategia no sirve para nada. Hay que hacer estrategias que cuenten con la cadena de suministro. Necesitamos los test y los reactivos y que todo funcione adecuadamente. Hay un problema logístico y es que esto es un problema de dimensiones muy grandes para un servicio sanitario que habitualmente no está hecho para lidiar a estos niveles. Entonces, pues habrá que apoyarse en empresas de logística y que nos ayuden, porque esto hay que echarlo para adelante. Y hay un problema también, es que nos estamos metiendo ya estamos de lleno en una crisis también económica. Entonces deberíamos de asumir que dado que la cadena de suministros está rota, que la logística de esto es ingobernable, ahora mismo es una crisis enorme y que vamos a entrar en una crisis, pues es posible que debamos de aceptar que vamos a tener que tener una solución subóptima. Y no podemos seguir exigiendo al gobierno una solución perfecta como a mí me gustaría hacerlo. Pues oye, hay que hacer test a todo el mundo, hay que hacer... Ya, pero es que no vamos a llegar. Entonces probablemente lo que tengamos que hacer es, si no tenemos una solución óptima, por lo menos que sea correcta a nivel epidemiológico. Y es importante que entendamos estos conceptos. Esta mañana veía unas declaraciones de Angela Merkel. Esta señora lo tiene muy claro, tiene el concepto muy claro, pero no porque nosotros seamos tontos, es que son conceptos abstractos complejos. El control de la epidemia es complejo. Y esta señora tiene un doctorado en física cuántica. Es decir, hace falta cierta inteligencia para comprender esto. No me estoy metiendo con nadie, pero digo que son conceptos complejos. Tenemos que buscar una solución subóptima, lo mejor posible, pero subóptima. Y probablemente tendremos que empezar a controlar los focos. Desde luego, no puede ser que los centros sanitarios y las residencias sean un foco de contagio. Ese fuego hay que apagarlo ya. Porque ahora mismo la gente solo se está moviendo para ir a comprar y para ir al hospital o al centro de salud o a la residencia. Y esos focos hay que controlarlos ya. Por otro lado, creo que habría que volver a la normalidad por grupos de riesgo. Dado que no podemos hacer test serológicos a todo el mundo, sí que sabemos que hay grupos de riesgo que se arriesgan menos al salir a la normalidad y deberíamos estar separando no por tipos de trabajo, sino por tipos de riesgo. El que tenga menos riesgo se puede exponer, el que tenga más riesgo no se debe exponer, da igual si el trabajo es esencial o no. El señor de 65 años, 64, que está a punto de jubilarse, da igual que su trabajo es esencial, no debería de ir al trabajo. Y el joven que está en casa, pues a lo mejor debería de ir. Es complicado, pero desde luego tenemos que intentar ir separando por grupos de riesgo, ¿vale? Por otro lado, sería muy importante, si no podemos hacerle test serológicos a todo el mundo, hacer catas de inmunidad. Hace unas semanas hablábamos de que se iban a hacer test a 60.000 familias. Necesitamos saber cómo están las diferentes comunidades autónomas. A lo mejor la vuelta a la normalidad no tiene que ser igual en todas las comunidades autónomas, porque en Madrid se ha pasado tan gravemente y ha sido tan desastroso que deberíamos de poder volver a una situación más rápidamente, porque hay más gente inmunizada. Hace falta hacer catas. Si no tenemos para todo el mundo, por lo menos hacer catas y estimaciones locales. Es importante también que vigilemos los nuevos casos. No podemos ir apagando el fuego y seguir teniendo un incendio de casos cada día. Hace poco vimos un aumento muy importante en el número de casos, pero este aumento tan importante es porque estamos teniendo más capacidad de hacer casos, de hacer test. Y en algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, de lo que se plantean no es que estén llegando a una meseta en el número de casos, es que no pueden testar más. Estamos llegando a tocar el techo de los test que se pueden hacer. Por otro lado, si no llegamos, y hay que ser humildes, en China, cuando vieron que no llegaban, y es verdad que China tiene muchas cosas en las que no son parecidos a nosotros, pero en China cuando no llegaban lo que hicieron fue separar a ojo. Como no podían hacerle test a todo el mundo, separaban a ojo. Poblaciones de riesgo de alto contagio, como sanitarios, pues tenían unos circuitos especiales. Poblaciones que tenían fiebre,
o cuando tenían síntomas, o cuando eran contactos de alguien que había tenido fiebre o síntomas, se ponían por separado, se cuarentenaban diferentes. Porque no se trata de cuarentena a todo el mundo, se trata de irse empezando a separar el grano de la paja. Si no tenemos test, por lo menos hay que hacerlo a ojo, porque es la única forma de que esto funcione. Son unas cuantas reflexiones que da cada una de ellas para profundizar muchísimo más, pero no lo vamos a alargar más. Espero que no haya sido especialmente pesado, y era un tema de contenido, un tema más arduo. Hay muchísima información acerca de esto y seguro que vais a encontrar, si queréis profundizar mucho acerca de ello. El documento, uno de los documentos de los que hemos sacado las infografías, es un documento de la Sociedad Española de Biopatología Médica, y que voy a colgar el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, pues hoy os quiero dar las gracias a vosotros. La verdad es que el último vídeo, sinceramente, lo hice desde la cercanía y casi como si hablara a amigos, y está teniendo muchísimas visualizaciones. Me ponéis un montón de presión encima, cada vez los prepararé mejor porque veo que están teniendo mucha audiencia. Y hoy os quiero dar las gracias porque muchos de vosotros me habéis hecho llegar muestras de cariño. Todos los sanitarios la necesitamos, todos la necesitamos hoy en día. Pero hoy ha sido un día duro. Hoy ha habido una paciente que llevamos unos días peleando y que, bueno, pues hay cosas que se van viendo venir, ¿no? Pero hay un día en el que uno acepta la cruda realidad y da el trago, y hay días que uno lo lleva mejor que otros. Hoy ha sido un día malo y llorar con la mascarilla no es fácil, pero bueno, de vez en cuando va bien aliviar. Pero en estos días en los que uno dice, bueno, ¿qué estamos consiguiendo? ¿Lo estamos consiguiendo? No, pues bueno, hoy me habéis hecho llegar muchos mensajes y os quiero dar las gracias. Vosotros lo sabéis, pero bueno, en general a todos, y en concreto Marta, Vicente, Silvia, Pablo, me habéis hecho llegar unos mails muy enternecedores, y os agradezco también vuestras sugerencias, las voy a tener en cuenta para siguientes vídeos. Y luego mucha gente que ha comentado, pues Emanuel Manzano, Ángel González, Pedro Kral, Franco Montoya, muchísima gente, no me puedo detener a todo ello. Creo que los ánimos ayudan. A mí, desde luego, hoy me han ayudado, y a cualquier persona nos ayudan, pero también no solo sanitarios, y gente que está en el supermercado, y gente que hace la limpieza, hay gente que está sacando las calles, los policías. Creo que los que estamos en casa también estáis haciendo un gran papel, y la curva la estáis aplanando vosotros. Nosotros hacemos lo que podemos para que haya la mínima mortalidad posible. La curva la aplanáis vosotros. Yo os quiero dar las gracias. Yo cuando salgo a aplaudir, pues hombre, parecería un ejercicio de chauvinismo, ¿no? Aplaudirme a mí mismo. Yo cuando salgo a aplaudir pienso en los pacientes. Tengo un paciente de 86 años que está saliendo adelante y que le dije que podía hacer unos ejercicios, que los hiciera 10 veces, 3 veces al día porque estaba muy débil. Y hoy me ha dicho el hombre, se ha quitado la mascarilla de pura emoción y me ha dicho que los había hecho 250 veces. Y bueno, pues si este señor puede hacer eso, yo puedo levantarme a las 5 de la mañana a estudiar y puedo quedarme por la noche haciendo los vídeos o lo que haga falta. Yo le doy las gracias cuando yo aplaudo a los pacientes y aplaudo a los sanitarios que están en provincias donde ha sido muy duro. Muy duro. Castilla-La Mancha, Madrid, Barcelona, La Rioja, y en hospitales concretos donde han tenido un brote especialmente grave. Para mí es duro, y yo no tengo ni muchísimo menos la presión que ellos han tenido. Y los aplaudo. Entiendo que las fuerzas se sacan de donde uno no cree, y que, aunque a mí me parece impresionante lo que están haciendo y no sé si yo hubiera sido capaz, pues imagino que todos en esa situación sacaríamos fuerzas, pero se merecen mi aplauso. Y en tercera parte, pues miro a los vecinos y les aplaudo porque siguen en casa, siguen ahí, no hemos perdido la cabeza. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Seguiros cuidando, nos vemos por aquí. Si tenéis ideas, sugerencias, pues me las decís. A lo mejor no os puedo contestar a todos, pero hago lo que puedo y desde luego tengo vuestras sugerencias en cuenta. Un saludo, mucho ánimo.